En este video vamos a ver cómo instalar Node en nuestra computadora. Simplemente tenemos que entrar a Google y buscar Node y acceder a la página web de Node.js y entrar directamente a nodejs.org. Acá vamos a tener los links para descargar. Les recomiendo que descarguen la última versión, que es en este momento es la 11.11. Nos va a bajar un archivo, luego pueden verlo en descargas y lo ejecuta. Este va a ser el instalador de Node que se está ejecutando. Tiene que configurar siempre un par de cosas, pero la instalación es muy sencilla. Le dan Next, aceptan los cosas, eligen dónde se va a instalar, le dan siguiente, le dan siguiente, le dan siguiente. Todo, por supuesto, va a tardar un ratito, pero luego de esto Node ya va a estar instalado en nuestra computadora y vamos a poder checarlo. Bien, ahí terminó de instalarse, así que cerramos la ventana, cerramos también el navegador porque no lo vamos a necesitar. Para comprobar simplemente que no está instalado en nuestra máquina, vamos a ir a ejecutar la consola. Esto se llama, generalmente la pueden buscar como CMD, consola de comandos, y simplemente vamos a escribir la instrucción node-b, que es para ver la versión que está instalada. Efectivamente, si le damos Enter, efectivamente, si nos muestra la versión que nosotros bajamos, es porque Node ya está instalado en nuestra computadora. Como pueden ver, nosotros estamos ejecutando Node desde la consola, es decir, no lo estamos ejecutando desde el navegador. ¿Por qué? Porque Node es un entorno de ejecución distinto de JavaScript. Es decir, está basado en JavaScript, pero se ejecuta desde consola. Es decir, no nos permite ejecutar scripts de JavaScript como si fuesen programas, programas tanto de Windows o de Linux. En este caso simplemente los vamos a ir ejecutando por consola, pero se pueden crear archivos ejecutables para que se ejecuten los programas. Así que con esto ya tenemos Node instalado. Ahora vamos a ver brevemente cómo hacer nuestro primer script de Node.js y cómo ejecutarlo. Bien, lo primero que vamos a hacer es entonces crear una nueva carpeta en un nuevo archivo. Vamos a hacer new file, lo guardamos con file save y lo vamos a guardar como app.js. O si no, les recomiendo app y que elijan JavaScript directamente. Vamos a crearlo en una nueva carpeta, en este caso new folder, vamos a llamarla Node.js. Vamos a abrir dicha carpeta y vamos a guardar el archivo de JavaScript. Les recomiendo que seleccionan la dirección donde se está creando esta carpeta. En este caso, esta va a ser la dirección mía de mi máquina, pero ustedes que copien la suya. Por supuesto con control C. Guardamos y ya tenemos app.js. Antes que nada, les recomiendo que agreguemos la carpeta en la que estamos trabajando al espacio de trabajo para ya tenerlo directamente acá. Entonces, siempre con la consola abierta, lo que vamos a hacer ahora es introducir cd y clic derecho, o a veces clic derecho y copiar, pegar para copiar pegar la dirección que copiamos. cd significa change directory, es decir, nos vamos a parar en la carpeta donde está nuestro archivo JS. Si le damos enter, vamos a ver que cambió el directorio en el que estamos. Y ahora estamos parados exactamente en el mismo directorio donde va a ir donde está nuestro archivo JS. Lo primero que vamos a hacer entonces es ejecutar el comando npm init.
como ven, o simplemente le damos Enter, 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 piden muchos datos, en este caso no son importantes. Nos va a preguntar si está bien, le damos bien. ¿Qué hicimos acá? NPM es un repositorio de paquetes y librerías. Es decir, nosotros con NPM está basado en Node, es digamos un programa creado con Node, a partir del cual nosotros vamos a poder instalar muy fácilmente un montón de librerías. Lo que hace, lo que hicimos recién es crear el archivo package.json. Este archivo, como ven, ya se agregó inmediatamente a la carpeta. Es un archivo .json, ya vamos a ver, es un archivo .json más adelante, pero simplemente es un archivo de configuración. En este archivo de configuración, luego vamos a poder, a medida que vamos agregando librerías y extensiones, vamos a poder, se van a ir agregando en este archivo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, si le queremos pasar esto a nuestra aplicación a alguien o la queremos correr en otro lado, cuando instalemos la aplicación, NPM va a ver todas las librerías y todos los paquetes que está usando nuestra aplicación y los va a instalar en la máquina. Entonces, simplemente necesitamos por ahora correrlo para que tenga nuestro package.json, porque si no, no vamos a poder correr nuestro archivo de Node.js. Entonces vamos a crear nuestro primer servidor de Node.js. Lo primero que necesitamos es un módulo propio de Node.js. Esto, los módulos se utilizan de la siguiente forma. Como vemos, acá lo que estamos usando es asignando una variable HTTP y le estamos diciendo require, es decir, le estamos pidiendo que nos traiga el módulo de Node.js llamado HTTP. Un módulo es simplemente un conjunto de métodos que están relacionados y que sirven para que tienen ciertas funcionalidades relacionadas. Es decir, Node, en vez de tener todas sus funcionalidades, que son un montón y sirven para un montón de cosas, en un mismo lugar, las va dividiendo en módulos, es decir, en secciones, para que podamos reconocerlas y trabajar más fácilmente. Entonces, de esta forma, con require, nosotros podemos acceder a cada uno de los módulos que tiene Node.js y por lo tanto acceder a cada uno de los métodos y de las funciones propias del módulo. Entonces, lo primero con HTTP que tenemos es el método createServer. CreateServer acepta, obviamente es crear servidor, acepta, como ya sabemos que es un callback con dos parámetros, rec y res. ¿Sí? Rec es la request, es decir, lo que se le manda al servidor, y res es la response. Vamos a hacerlo un poco más claro. Request y response. Entonces, por un lado, request es todo aquello que recibe el servidor, es decir, nuestro programa que está corriendo, y response es todo lo que devuelve el servidor. Entonces, por ejemplo, si llamamos a response response.write, vamos a decirle que imprima, digamos que devuelva un mensaje, que el servidor devuelva un mensaje cuando nos estamos conectando. Y siempre hay que terminar la response con el método .end para decirle al servidor que hasta acá llega nuestra respuesta. Luego tenemos otro método que es propio también del módulo HTTP, que es listen. En listen nosotros tenemos que pasar un número. Este número es el puerto en el que va a correr nuestro servidor. Todas las máquinas, ya sean en Windows, en Linux, en Mac, tienen un montón de puertos. Los puertos, imagínenselo de la misma forma que es como un puerto naval, son como direcciones dentro de la computadora
en la que pueden ir corriendo programas. Es decir, si yo tengo un programa en el puerto 3000, cada vez que accedo a una computadora y quiero utilizar ese programa, tengo que pasarle el puerto, que es una dirección. Y si ese puerto está ocupado por un programa, yo no puedo correr otro programa en ese puerto. Entonces, nuestro servidor va a tener que estar corriendo en un puerto. Por ejemplo, el común es usar puerto 3000, pero puede ser el 8080, es indiferente y hay un montón de puertos. Y también nos permite poner un callback de mandar un mensaje cuando, cuando nos conectemos al. Por ejemplo, console log, estoy escuchando el puerto 3. Bien. Si nosotros ahora desde consola ejecutamos node, ¿sí? Y nuestro archivo JS, app.js, ¿qué pasó? Está escuchando ya el puerto 3000. Seguramente nos va el firewall de Windows decir que acá no está intentando acceder a nuestro puerto. Por supuesto, esto como a nivel de seguridad es un tema importante. Imagínense que si tienen un programa desconocido que ustedes no saben y está intentando acceder a puertos de su computadora, es algo peligroso, por lo tanto está bien que nos avise. Nosotros como administradores de nuestro usuario tenemos que permitirle el acceso Node a nuestro puerto. Entonces decimos que sí, a pedir contraseña si ya tenemos. Y esto efectivamente nos dice que nuestro servidor ya está corriendo en el puerto 3000. Por lo tanto, ahora si vamos eh, al navegador y intentamos acceder, localhost es la dirección de nuestra computadora y dos puntos siempre es la dirección luego dos puntos es la dirección del server. Si intentamos acceder a localhost 3000, es decir, a nuestra computadora en el puerto 3000, efectivamente tenemos hola mundo. Por lo tanto, recuerden que esto funciona así porque el servidor está corriendo. Cuando el servidor está corriendo, nosotros ejecutamos la aplicación de Node y esa aplicación de Node queda esperando. Es decir, queda esperando en el puerto 3000. Cuando nosotros le mandamos un pedido, cada vez que entramos a la URL le estamos haciendo una request. Eh, Cuando nosotros mandamos un pedido al servidor, el servidor nos devuelve un mensaje, que es exactamente lo que hacíamos en response write. Si nosotros, por ejemplo, de repente con control C en la consola, perdón, ¿no? Ahí está, con control C, ahí ya no estamos escuchando más a nuestro servidor, cortamos la comunicación del servidor. Si recargamos, vamos a ver que no nos devuelve nada porque el servidor está apagado. Por lo tanto, necesitamos arrancar nuestro server, que diga ahora estoy escuchando el puerto 3000, para que ahí ya ven que recargo inmediatamente, para que cuando intentamos acceder a esta dirección, efectivamente nos devuelva la respuesta que queremos. Por lo tanto, de esta forma tan sencilla ya tenemos un servidor de Node.js andando. Recuerden que lo que hicimos primero es instalar Node.js, eh, creamos con npm init el package.json, luego accedimos a un módulo propio de Node.js llamado http con require y esto nos permite utilizar los métodos propios de Node.js. Uno es el create server, que acepta un callback con request y response. Response es lo que el server devuelve cuando se le hace un pedido y el método listen que pide el número de un puerto en el que va a estar escuchando nuestro servidor. Luego tenemos que ejecutar nuestro servidor con node y el nombre parados en el directorio.
simplemente con Node y el archivo JS, y